Bienvenidos, exploradores de los rincones más oscuros del universo, aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. Hoy nos adentramos en una de las narraciones más misteriosas y perturbadoras de H. P. Lovecraft, La llave de plata. En este relato, Lovecraft nos invita a sumergirnos en un mundo donde los límites de la realidad y el más allá se entrelazan de manera inquietante. La historia sigue a un hombre común, un individuo que, tras recibir una llave de plata aparentemente inocente, comienza a descubrir que esta llave abre puertas mucho más allá de las que imaginó. La llave, lejos de ser un simple objeto, se convierte en un vínculo entre nuestra realidad y un universo paralelo, lleno de horrores cósmicos y seres indescriptibles que desafían toda lógica y razón. A medida que el protagonista explora lo que la llave desbloquea, se ve arrastrado a un mundo donde lo inexplicable se convierte en la única verdad. Con cada puerta que abre, se adentra más en un abismo de pesadilla que no solo amenaza su mente, sino su propia comprensión de lo que es real. La llave de plata es un relato donde el terror cósmico se manifiesta a través de lo más cotidiano, donde lo mundano se convierte en la puerta a lo imposible y lo aterrador. En esta historia, Lovecraft nos recuerda que, a veces, las fuerzas que nos rodean no pueden ser comprendidas por la razón humana. La llave de plata, como símbolo de la conexión entre dimensiones, nos habla de la fragilidad de nuestra percepción y de la vastedad insondable del universo. Y, tal vez, de los horrores que aguardan a aquellos que se atreven a traspasar las fronteras del conocimiento humano. Antes de sumergirnos en este relato de inquietante suspense y horror cósmico, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones por los abismos de lo inexplicable. Sujeta esa llave con cuidado, porque al girarla, podrías abrir no solo una puerta, sino todo un universo de oscuridad. Capítulo 1. La puerta misteriosa. Era una tarde opaca y sombría de principios de invierno cuando el joven Edward de Warren, sintiendo en su pecho una mezcla de curiosidad y temor, cruzó el umbral de la antigua mansión familiar. La casa había estado deshabitada durante muchos años, y su exterior estaba marcado por las cicatrices de un abandono que solo el tiempo podía causar. La pintura de la fachada se había desvanecido, y las ventanas, que alguna vez habían sido de cristal, estaban ahora cubiertas con tablones podridos. Warren había regresado a la casa de su niñez después de muchos años de ausencia, atraído por una carta que había encontrado en los papeles de su difunto tío, un hombre enigmático y reservado. La carta, escrita en una tinta casi borrada por el paso del tiempo, contenía unas líneas crípticas que mencionaban una llave secreta y un secreto olvidado. Aunque había dudado al principio, una extraña fuerza lo había impulsado a regresar al lugar donde tantas veces había jugado de niño, a las sombras de su propia herencia. Al cruzar la puerta, una oleada de aire frío lo envolvió. El silencio era absoluto, y parecía que la casa no había sido tocada por el paso de los años. Las habitaciones estaban vacías, pero no parecía haber huellas de polvo o deterioro. Era como si el tiempo, al igual que los recuerdos, se hubiera detenido en este lugar. La sensación de algo extraño se apoderó de Warren a medida que avanzaba por los pasillos. Al final del largo corredor que recorría, se encontraba una puerta peculiar. No era como las demás puertas de la casa, que estaban hechas de madera gruesa y sólida. Esta puerta, en particular, parecía haber sido forjada de un material que no se podía identificar con precisión, un metal extraño que brillaba débilmente a la luz tenue que se colaba a través de las ventanas rotas. En el centro de la puerta había una ranura en forma de llave, y junto a ella, un intrincado diseño que parecía tener un significado más profundo que cualquier simple decoración. Warren observó la puerta durante unos momentos, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. A lo largo de su vida, había escuchado rumores y susurros acerca de esa puerta, pero nunca había prestado mucha atención. Nadie parecía recordar con exactitud qué había detrás de ella. La leyenda decía que la llave de plata, que se encontraba en algún lugar de la mansión, podía abrir esa puerta, pero la llave había desaparecido hace muchos años, y con ella, la memoria de su existencia. De repente, Warren recordó la carta que había encontrado, la que mencionaba esa llave en particular. Se apresuró a abrir sus pertenencias y, tras unos minutos de búsqueda, la encontró. Era una pequeña llave, plateada y delicada, con un diseño intrincado en su base. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la puerta y la insertó con suavidad en la ranura. Cuando la llave giró, un sonido metálico resonó en la casa, como si la puerta hubiera estado esperando mucho tiempo para abrirse. El viento que antes parecía inerte se agitó repentinamente, y las luces de las lámparas parpadearon, creando un efecto inquietante en las paredes de la mansión. La puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una oscuridad tan profunda que parecía engullir toda la luz a su alrededor. Warren, sintiendo que un extraño impulso lo guiaba,
cruzó el umbral. No podía evitar preguntarse qué secretos guardaba esa habitación, una habitación que había sido cerrada durante tanto tiempo. Lo que vio más allá de la puerta, sin embargo, fue algo que jamás podría haber imaginado. Capítulo 2. La habitación secreta. El umbral de la puerta se cerró tras él con un suave y sombrío crujido, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro contenido, liberándose de una carga que había llevado durante años. Warren permaneció inmóvil durante un instante, observando la oscuridad profunda que se extendía ante él. No había sonido alguno, ni el más mínimo susurro. La atmósfera en el interior de la habitación era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de un desgaste antiquísimo. Con el corazón latiendo rápidamente, Warren encendió una pequeña lámpara de aceite que había traído consigo, y la luz temblorosa iluminó las paredes del cuarto. Un extraño resplandor se reflejaba en las superficies metálicas que adornaban las paredes, sugiriendo que en el interior de esta habitación había sido oculto un misterio de gran importancia. El espacio era pequeño, apenas suficiente para albergar una mesa vieja y algunas estanterías repletas de libros y extraños artefactos. Sin embargo, lo que más destacaba era el altar en el centro de la habitación. La mesa, tallada en piedra negra, era de un material que no podía identificar, pero su superficie parecía estar cubierto por un manto de polvo que no se había movido en siglos. Bajo el polvo había símbolos extraños grabados en la superficie, símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Estos símbolos parecían brillar tenuemente bajo la luz de la lámpara, como si tuvieran una propiedad propia que respondiera a la presencia de Warren. La sensación de presencia invisible se hacía más fuerte con cada paso que daba. No podía evitar la sutil sensación de ser observado, aunque no había nada ni nadie que pudiera estar presente en ese oscuro cuarto. El peso de la historia de la casa, de los secretos que se habían guardado, se hacía palpable. En una de las paredes, una gran vitrina de vidrio contenía diversos objetos que parecían piezas de un rompecabezas olvidado, pero lo que más atrajo la atención de Warren fue un cofre de madera antigua, cuyo aspecto sugería que era de una antigua dinastía. Estaba adornado con metales brillantes y tenía un candado complicado. La llave de plata que aún estaba en su mano parecía, en ese instante, más que una simple llave, parecía tener una conexión inherente con ese lugar y esos objetos. Desesperado por entender el propósito de todo lo que veía, Warren se acercó al cofre. Estaba claro que el candado no era como los candados comunes, tenía un diseño peculiar, hecho de un metal que parecía familiar, pero cuya exacta naturaleza no lograba identificar. Era como si la llave estuviera hecha precisamente para ese candado. Sin pensarlo más, Warren insertó la llave de plata en el candado con una sensación de inevitabilidad. Cuando giró la llave, el sonido que produjo fue prolongado y resonante, como si el cofre hubiera estado esperando mucho tiempo para abrirse. Al instante, el candado cedió y el cofre se abrió con un crujido profundo, revelando en su interior una serie de documentos, mapas antiguos y una pequeña caja de cristal que contenía un objeto cuyo significado se perdía en la historia de los siglos. Warren se inclinó sobre el cofre, observando los papeles, los cuales estaban cubiertos de símbolos y letras que no podía reconocer. Con mano temblorosa, comenzó a revisar las páginas, pero lo que encontró en ellas no hizo más que aumentar su confusión. Había menciones de lugares remotos, ciudades olvidadas y cultos arcanos, todos referenciados a través de una lengua muerta que nunca había visto. Finalmente, sus ojos se posaron sobre la caja de cristal. La pequeña esfera que había dentro brillaba con una intensidad extraña, como si fuera capaz de absorber la luz y reflejarla de vuelta en formas que desafiaban cualquier explicación lógica. Un sentimiento de terror inexplicable comenzó a crecer dentro de él, pero su curiosidad pudo más que el miedo. El momento en que tocó la esfera, algo despertó en el fondo de la mansión. La atmósfera misma pareció cambiar, y una presión sutil, pero abrumadora, comenzó a rodearlo. El tiempo, de alguna manera, parecía haberse detenido. Warren sintió que algo más allá de la razón se había apoderado de la habitación. Como si la propia historia de la mansión, los secretos y los horrores de generaciones pasadas estuvieran a punto de desvelarse. La esfera comenzó a vibrar suavemente en sus manos, emitiendo una frecuencia inaudible que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Con una sensación que rozaba lo sobrenatural, Warren comprendió que había desatado algo mucho más grande que lo que había imaginado al principio. La llave, el cofre, la esfera, todos estos objetos no eran solo reliquias. Eran piezas de un rompecabezas que, al ser ensambladas, desvelarían un secreto milenario. Y en ese instante, cuando la esfera emitió un destello cegador, la mansión pareció cobrar vida. Capítulo 3. La manifestación de lo desconocido.
La luz cegadora de la esfera comenzó a desvanecerse poco a poco, pero la sensación de presencia ajena que había invadido la habitación no desapareció. Warren, aún sosteniendo la pequeña esfera en sus manos, sintió como el aire se volvía más denso, más pesado. Un frío extraño, que no venía de ninguna parte visible, se coló en sus huesos. La atmósfera, antes pesada por el polvo y el abandono, se tornaba ahora pesada con la tensión de algo que se había desatado. Los símbolos en las paredes parecían moverse, no como si fueran parte de un diseño o pintura, sino como si realmente estuvieran cambiando de forma, como si cada línea y cada trazo tuviera vida propia. Warren cerró los ojos, intentando recobrar su compostura, pero la sensación de desorientación solo se intensificaba. En su mente, las imágenes y las palabras de los textos antiguos del cofre se mezclaban, y su cabeza parecía estar a punto de estallar por la sobrecarga de información. De repente, un sonido que no era del todo físico, sino más bien una vibración profunda en el aire, recorrió la habitación. Un susurro suave, como un murmullo que venía de alguna parte distante, comenzó a resonar en su oído. Los murmullos parecían decir algo en un idioma que Warren no podía comprender, pero que, de alguna manera, lo llenaba de una sensación de terror absoluto. Era como si las palabras estuvieran conectadas con algo mucho más antiguo, con algo que había estado dormido en el mismo corazón de la mansión durante milenios. De pronto, la esfera brilló con mayor intensidad, casi como si estuviera viva, y Warren sintió un tirón inexplicable que lo obligó a caminar hacia el fondo de la habitación. El suelo bajo sus pies crujió mientras avanzaba, y el aire se volvió cada vez más espeso. Cada paso lo acercaba más a lo que ahora parecía una puerta oculta en la pared, cubierta por una capa de polvo y telarañas. Esa puerta, que antes había pasado desapercibida, ahora parecía irradiar una energía oscura, como si estuviera esperando ser abierta. Warren, movido por una fuerza externa que no podía controlar, se acercó a la puerta. La esfera en sus manos parecía emitir una energía cálida, como si reconociera el objeto oculto. Detrás de ella. Su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de él, una necesidad inexplicable, lo empujaba hacia adelante. Cuando se acercó a la puerta, notó que, al igual que la otra, no tenía manija ni cerradura visible, pero estaba adornada con más símbolos extraños. Sin embargo, al sostener la esfera cerca de ellos, los símbolos brillaron levemente, iluminándose de una manera casi sobrenatural. Al fin, el murmullo de voces lejanas aumentó en intensidad, y fue como si el mismo aire alrededor de la puerta se hubiera distorsionado. Con una sensación de miedo y fascinación a la vez, Warren levantó la esfera y la acercó a la puerta. En cuanto la tocó, hubo un fuerte estruendo, y la puerta se abrió de golpe, como si no hubiera sido tocada en siglos. Al atravesar el umbral, lo que Warren vio fue algo completamente diferente a lo que había esperado. El cuarto al otro lado de la puerta no estaba vacío, como parecía ser el caso en el resto de la mansión. En su lugar, estaba lleno de objetos antiguos y artefactos cuya existencia no podía comprender. Esferas flotantes, espejos rotos que reflejaban escenas de lugares que no pertenecían a este mundo, cajas de madera que exhalaban un viento helado. Todo en el cuarto parecía estar suspendido en una dimensión ajena a la realidad que él conocía. En el centro de la habitación, bajo una luz que no parecía provenir de ninguna fuente visible, descansaba un sarcófago antiguo, cubierto con una capa de polvo, pero aún imponente y reverberando una energía palpable. La esfera, que Warren aún sostenía, comenzó a brillar más fuerte y, por un momento, pareció como si la realidad misma se doblara. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el aire parecía vibrar con una intensidad que lo hacía sentirse como si estuviera siendo observado por algo mucho más grande que él, algo que no podía comprender. No pudo evitar acercarse al sarcófago. La necesidad de hacerlo era más fuerte que cualquier resistencia que pudiera haber tenido. Cuando sus dedos tocaron la superficie del sarcófago, una carga eléctrica lo recorrió de inmediato. Un ruido sordo resonó, como si el sarcófago estuviera despertando de un largo sueño. Los susurros se convirtieron en gritos inaudibles, y la sensación de algo alienígena comenzó a hacerse aún más fuerte, más real. Algo en las sombras de esa habitación comenzaba a despertar, algo que había estado durmiendo bajo el polvo y la tierra durante milenios. Capítulo 5. La huella de lo inconcebible. Cuando Warren recuperó por fin la consciencia, lo primero que sintió fue un dolor agudo en su cabeza, como si las fibras mismas de su mente estuvieran desgarradas. Su cuerpo entero temblaba, y el aire en la habitación estaba denso, pesado, como si algo aún estuviera allí, algo que no pertenecía a este mundo. Abrió los ojos lentamente, pero la luz cegadora que había iluminado la habitación en el momento del choque había desaparecido.
Todo estaba en una oscuridad casi absoluta, salpicada por las sombras del polvo que flotaban en el aire. El sarcófago estaba cerrado nuevamente, sin rastro de la entidad que había emergido de su interior. Las inscripciones en las paredes que antes brillaban débilmente parecían ahora muertas. Sin embargo, algo seguía presente, algo que Warren no podía identificar con precisión. La esfera, que antes había resplandecido con una luz inhumana, yacía inerte en el suelo, como una simple piedra olvidada. El horror de lo que había presenciado aún permanecía en su mente, como un eco persistente que no podía sacudirse. Se incorporó lentamente, su cuerpo agotado por el esfuerzo mental que había realizado al enfrentarse a aquello que no podía comprender. Al levantarse, vio que la habitación había cambiado. Las paredes que antes parecían firmes y bien construidas ahora estaban desmoronadas en algunas partes, como si una fuerza invisible hubiera hecho temblar los cimientos de todo el lugar. La mansión misma parecía estar vibrando a una frecuencia que solo él podía percibir. Algo en su interior se había alterado para siempre. Warren se alejó del sarcófago con pasos titubeantes, como si temiera que en cualquier momento las sombras que se cernían sobre él pudieran cobrar vida nuevamente. Lo que había presenciado no podía ser simplemente un sueño, un delirio de su mente enloquecida. La entidad había sido real. Los susurros, las voces, las visiones, todo había sido real. El abismo que se había abierto ante él no era un simple espectáculo visual, sino una realidad tangible, algo que lo había tocado en lo más profundo de su ser. Sin embargo, mientras se acercaba al centro de la habitación, notó que algo más estaba sucediendo. Una pequeña hendidura apareció en la pared frente a él, como si alguna parte del misterioso mecanismo que había sellado la habitación estuviera comenzando a desmoronarse. Al acercarse, vio que la grieta en la pared se extendía, revelando una puerta secreta, oculta tras lo que parecía ser una capa de material orgánico que se había fusionado con la piedra misma. Warren, aún aturdido, no pudo evitar acercarse a la puerta. En su interior, algo despertaba, algo que le susurraba desde la oscuridad. En su mente resonaban las palabras de los textos antiguos que había encontrado en la mansión, pero ya no eran simples palabras. Ahora tenían un significado completamente diferente, una comprensión profunda que le revelaba secretos de un universo más grande y más antiguo que todo lo que los humanos habían conocido. Empujó la puerta con una fuerza sorprendente, y al hacerlo, se dio cuenta de que ésta no estaba cerrada. La esfera que había caído al suelo, inerte, comenzó a resplandecer nuevamente, iluminando la nueva cámara que se revelaba ante él. Las paredes de esta nueva habitación estaban cubiertas con inscripciones aún más complejas y extrañas que retorcían el significado de cualquier lenguaje humano conocido. Avanzó hacia el interior, sintiendo como si la realidad misma estuviera siendo modificada a su alrededor. Había algo que se movía en las sombras, algo que no podía ver con claridad, pero cuya presencia era palpable. El aire estaba denso, cargado de una energía antigua, y las voces, ahora más claras, le hablaban de seres primordiales, de dioses olvidados que habían gobernado las estrellas mucho antes de que los humanos pudieran siquiera imaginar su existencia. A medida que avanzaba más adentro, la atmósfera de la habitación se volvía cada vez más intensa. Las sombras que antes solo se percibían como siluetas se hicieron más definidas. Tentáculos y formas indescifrables parecían moverse a través de las paredes, y el suelo crujía bajo sus pies. Los símbolos en las paredes parecían cobrar vida, desplazándose, girando y cambiando, como si estuvieran intentando comunicarse. Warren, incapaz de comprender lo que sucedía, avanzó con una mezcla de miedo y curiosidad, guiado por una necesidad primordial que no podía explicar. La esfera, ahora brillando con una luz cegadora, parecía guiarlo, conduciéndolo hacia el centro de la cámara, hacia un altar tallado en piedra, rodeado de más símbolos que vibraban con una fuerza que resonaba en su pecho. En el centro del altar, algo oscuro y profundo reposaba. Era una llave, hecha de un material que no podía identificar, pero que parecía vivir. Era como si la llave misma estuviera conectada a algo mucho más grande, a algo que no podía entender, pero que de alguna manera sentía que era esencial para su existencia. Cuando sus manos tocaron la llave, una explosión de energía recorrió su cuerpo. El suelo tembló, y una presencia abrumadora llenó la habitación. La realidad misma se dobló, y la visión de Warren se distorsionó mientras una neblina oscura comenzaba a rodearlo. Las voces gritaron en su mente, y él sintió que algo anciano y maligno lo estaba mirando, esperando a que lo liberara. El terror invadió su ser, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor sacudió todo el lugar, y la llave brilló con una luz inhumana, iluminando la oscuridad. Capítulo 6. La llave de los antiguos. La llave en las manos de Warren parecía estar viva.
Era como si su contacto con ella hubiera alterado de forma irreparable su percepción de la realidad. La luz que emanaba de su superficie no era simplemente una luz común. Era un resplandor cósmico, que parecía trascender el espacio y el tiempo, como si la esencia misma del universo estuviera manifestándose a través de ella. El aire en la habitación se espesó, y un silencio absoluto se hizo presente, tan profundo que hasta el susurro de la respiración de Warren parecía un eco lejano. La llave no era un simple objeto de metal. Parecía ser una puerta hacia algo mucho más grande, una conexión entre los mundos que habían existido mucho antes de la creación del hombre. A medida que sus dedos recorrían su superficie, un sutil escalofrío le recorrió la columna vertebral, como si algo en lo más profundo de su ser estuviera siendo desvelado. La habitación alrededor de él comenzó a cambiar. Las paredes se desvanecieron, y lo que antes había sido una sala de piedra se transformó en un paisaje distorsionado, un lugar que no podía reconocer ni comprender. El espacio a su alrededor se retorcía, como si las leyes de la física que regían la realidad estuvieran siendo deformadas. A lo lejos, en el horizonte, podía ver una montaña de formas imposibles, donde el cielo se tornaba de un color indescriptible, algo que nunca había visto, pero que de alguna manera, en lo más profundo de su mente, sabía que pertenecía al infinito. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, una vibración que Warren sintió en lo más profundo de su alma. Al mirar hacia su alrededor, vio una multitud de figuras sombrías, de siluetas incompletas que se movían con una gracia antinatural. Eran seres inconmensurables, de ojos vacíos que reflejaban el vacío absoluto del universo. Sus cuerpos se desvanecían y se reconfiguraban en una danza macabra, como si su forma no estuviera restringida por las limitaciones del tiempo o del espacio. Warren trató de retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si el mismo espacio que lo rodeaba lo estuviera atrapando en un lazo sin fin. A medida que miraba a las figuras, las voces comenzaron a llenar su mente, gritos y susurros que no pertenecían al lenguaje humano. Lenguas antiguas, imposibles de comprender, pero que parecían comunicar algo profundo, algo que desbordaba la comprensión humana. Una figura, distinta de las demás, se acercó a él. Era más alta, más imponente, y su forma parecía estar formada por una amalgama de sombras y luces que cambiaban con cada paso que daba. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, brillaban con un resplandor que atravesaba las sombras que lo rodeaban. No había brazos, ni piernas, ni rostro, solo una presencia que se imponía sobre el espacio mismo. La figura se detuvo ante Warren, y en ese instante, él sintió como si todo el universo lo estuviera observando. El horror cósmico se apoderó de él por completo. No era solo el miedo a lo desconocido, sino el terror a comprender lo que no se podía comprender. A través de la presencia de esa figura, Warren fue testigo de todo lo que había ocurrido en el pasado de la humanidad y lo que estaba por venir. Los ciclos cósmicos, las entidades que existían más allá de la percepción humana, todo se desvelaba ante él en una visión alucinante y terrorífica. El vacío se apoderó de su mente, y de repente, las voces dejaron de ser susurros. Ahora eran gritos ensordecedores, vociferantes, que le exigían algo, algo que él no comprendía. La figura comenzó a comunicarse con él, pero no a través de palabras. Era como si su mente fuera invadida por un torrente de pensamientos ajenos, una conciencia colectiva de entidades que habían existido antes de la humanidad y que seguirían existiendo mucho después de su desaparición. La figura levantó uno de sus tentáculos, y de él emanó una onda de energía que penetró en el cuerpo de Warren, llenándolo de una sensación indescriptible, como si su cuerpo y mente se desintegraran y se fusionaran con el universo mismo. En ese instante, comprendió la verdad absoluta de su existencia. La humanidad no era más que una mota de polvo en un cosmos infinito, gobernado por fuerzas que no podían comprenderse ni dominarse. La muerte no era el final, sino solo una transición hacia una nueva forma de existencia, una existencia que los humanos no podían concebir. La llave en sus manos comenzó a vibrar con una fuerza incontenible, como si estuviera reaccionando a las fuerzas cósmicas que lo rodeaban. Warren, en un impulso desesperado, trató de soltarla, pero no pudo. La llave parecía estar pegada a su mano, como si fuera parte de él, parte de algo mucho más grande y más antiguo que todo lo que conocía. Con un esfuerzo titánico, logró cerrar los ojos y apartar la vista de la figura que lo miraba fijamente. Las voces cesaron, y por un breve momento, el universo pareció quedarse en silencio. El espacio a su alrededor se distorsionó una vez más, y cuando volvió a abrir los ojos, se encontró nuevamente en la mansión, con las paredes rotas y el sarcófago al fondo. La realidad había vuelto, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Capítulo 7. La fragmentación de la mente. La mente de Warren,
Aunque todavía consciente de su propia existencia, ya no era la misma. Tras el encuentro con la entidad y la visión cósmica que había experimentado, su percepción del mundo había sido irrevocablemente alterada. La realidad que antes parecía tan tangible ahora se desvanecía, como si fuera una ilusión, un sueño que podía deshacerse en cualquier momento. Mientras caminaba por las ruinas de la mansión, sentía que el mundo físico a su alrededor ya no era confiable. Las sombras se estiraban de manera extraña, las formas se distorsionaban y se retorcían en un patrón que no seguía ninguna regla natural. La llave de plata, ahora en su mano, parecía pesarle más de lo que nunca lo había hecho. Su fría superficie, una vez tan enigmática, ahora era un recordatorio constante de lo que había visto, de lo que había aprendido. La conciencia de Warren estaba en constante fractura, como si cada pensamiento estuviera siendo fragmentado por las fuerzas cósmicas a las que se había enfrentado. Las visiones seguían atormentándolo, invadiendo sus sueños y su vigilia por igual, mostrándole siempre lo mismo. El mismo vacío insondable, el mismo cosmos infinito y lejano, donde la humanidad no era nada, ni siquiera una mota de polvo. Con cada paso que daba, el tiempo parecía volverse más fluido. En ocasiones, se encontraba recorriendo pasillos de la mansión que no recordaba haber cruzado o entrando en habitaciones que no habían estado allí antes. Todo parecía moverse como un rompecabezas desordenado, con piezas que no encajaban en su lugar. No podía confiar en sus sentidos, ni siquiera en su memoria. La lógica de su mente luchaba por mantenerse a flote, pero la presencia de lo incomprensible seguía arrastrándolo hacia un abismo que no podía evitar. A medida que avanzaba, una sensación extraña de desequilibrio lo invadió. Aunque su cuerpo estaba allí, presente, el resto de su ser parecía estar siendo tirado hacia otro lugar, hacia una dimensión que no entendía, pero que sentía como algo inevitable. La llave de plata comenzó a resplandecer con una luz tenue, una luz que pulsaba en sincronía con su corazón, como si ambos compartieran un destino común, un destino marcado por los antiguos dioses que ahora lo observaban desde las sombras del cosmos. La mansión parecía vivir por sí misma, como si fuera una entidad sintiente que respiraba y se movía, retorciéndose en una espiral de locura. Las paredes gemían con susurros distantes, y Warren sintió que esas voces no solo formaban un murmullo en el aire, sino que estaban penetrando su mente, filtrándose en su inconsciente, mostrándole imágenes de seres más allá de la comprensión humana. Finalmente, llegó a una habitación que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía recordar haberla visitado antes. Al entrar, notó que la atmósfera era densa, cargada con una energía palpable. El aire parecía pesado, casi como si estuviera impregnado de algo no visto, algo que acechaba en los rincones de su visión. Allí, en el centro de la habitación, se encontraba una puerta sellada, cubierta por símbolos extraños que no podía reconocer. Eran glifos que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero que de alguna manera su mente parecía entender, aunque su entendimiento lo aterraba profundamente. Al acercarse a la puerta, la llave de plata comenzó a vibrar con intensidad. En ese momento, Warren comprendió algo aterrador. La puerta no solo estaba sellada, sino que también era una entrada hacia lo desconocido. Algo detrás de ella no solo representaba el fin de la humanidad, sino la anunciación de un futuro en el que los seres humanos ya no tendrían cabida. Esa puerta era un umbral entre el mundo que conocía y el dominio de los antiguos seres cósmicos que regían el universo desde tiempos inmemoriales. Temblando, extendió la mano hacia la puerta, sin saber si quería abrirla o si, en lo más profundo de su ser, sentía la necesidad de cerrarla para siempre. Cuando la llave tocó la cerradura, una energía oscura comenzó a emanar de la puerta. Las paredes de la mansión parecieron temblar con fuerza, y el aire se cargó de una presencia que lo envolvió por completo. En ese momento, Warren comprendió que la llave de plata no era solo un objeto, ni una simple herramienta. Era un vínculo entre dos mundos, el suyo y el de aquellos seres primitivos, aquellos dioses olvidados que se habían ocultado en las grietas del espacio-tiempo. La puerta ante él era más que un simple umbral. Era el punto de entrada a un conocimiento que destruiría su razón, que haría pedazos lo que quedaba de su humanidad. El resplandor de la llave comenzó a crecer, iluminando todo a su alrededor con una luz tan intensa que Warren tuvo que cerrar los ojos para no ser cegado por ella. Y fue entonces cuando escuchó la voz. Una voz profunda, ancestral, que no parecía venir de ninguna parte, pero que lo envolvía completamente. «Has sido elegido», susurró la voz, «para comprender lo que se oculta más allá de las estrellas. La llave te ha llevado hasta aquí, y ahora debes abrir el portal hacia lo desconocido». Warren, tembloroso, levantó la llave por encima de su cabeza, sintiendo la presencia de algo mucho más grande que él, algo que estaba esperando a ser liberado. Capítulo 8. La revelación prohibida.
Warren no sabía cómo había llegado hasta ese punto, pero al abrir los ojos, el resplandor de la llave de plata se había intensificado de tal manera que la habitación parecía haberse disuelto en un mar de luz cegadora. El espacio y el tiempo se retorcían ante él, y la puerta sellada parecía extenderse hacia el infinito, tomando la forma de algo mucho mayor que cualquier estructura construida por el hombre. La atmósfera en la habitación se había vuelto pesada, como si un aire denso y cargado de una presencia invisible lo rodeara. De repente, comprendió que el mundo que conocía había dejado de ser real. Ahora estaba en una dimensión intermedia, en un lugar entre lo físico y lo cósmico, un reino donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban, donde los límites de lo posible y lo imposible se desdibujaban. Con un sudor frío recorriéndole la frente, Warren levantó la llave hacia la cerradura de la puerta. En su mente resonaban los ecos de las palabras que había escuchado momentos antes. La llave te ha llevado hasta aquí, y ahora debes abrir el portal hacia lo desconocido. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué estaba a punto de liberar? Sin embargo, una duda le asaltó. En lo más profundo de su ser, sabía que lo que estaba a punto de hacer era irreversible. Desatar esa fuerza primordial que acechaba más allá de la puerta podría destruirlo a él y a todo lo que conocía. Pero ya no podía detenerse. El deseo de saber, el deseo de entender lo que había más allá del velo de la realidad, lo consumía. La curiosidad, esa fuerza irracional y peligrosa que había llevado a los hombres a desafiar lo prohibido desde los tiempos más remotos, había tomado completa posesión de él. Con un gesto tembloroso, insertó la llave de plata en la cerradura. El metal se ajustó con una precisión perfecta, como si la cerradura misma estuviera esperando ese preciso momento. En el instante en que la llave giró, un ruido ensordecedor llenó el aire, como si las paredes de la mansión estuvieran siendo desgarradas por una fuerza invisible. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. No era un pasaje ordinario. La oscuridad parecía tener una profundidad infinita, como si el propio espacio se estuviera deshaciendo en fragmentos. El aire que salía de detrás de la puerta era pesado, impregnado con un olor a metal oxidado, a tiempo olvidado, a algo que pertenecía a una era que no había sido escrita en ningún libro de historia. La llave de plata comenzó a vibrar con una intensidad inhumana, y Warren sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. El dolor en su mente era insoportable, como si su cerebro estuviera siendo desgarrado por fuerzas cósmicas. Los recuerdos de su vida pasada comenzaban a desvanecerse, y el tiempo, ese concepto tan familiar, se desmoronaba ante la magnitud de lo que estaba por suceder. En ese momento, una voz más poderosa que cualquier otra que había escuchado antes retumbó en su mente. Esta no era una voz humana, era una presencia que resonaba a través del espacio mismo, más allá de cualquier comprensión. Las palabras, aunque distorsionadas, llegaron a él con una claridad absoluta. Has cruzado el umbral, Warren. Has abierto la puerta. Ya no puedes retroceder. La voz no venía de ningún lugar en particular. Era como si proviniera de todo el universo, de todas las estrellas, de los vacíos del espacio. La presencia de lo inconcebible se hizo tangible, y Warren sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras comprendía lo que estaba sucediendo. La llave no solo le había permitido acceder a una dimensión prohibida, también había comenzado a liberar algo que había permanecido atrapado durante 1000 eones. La puerta, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a desaparecer lentamente, como si estuviera siendo absorbida por un abismo sin fin. Lo que había detrás de ella no era un simple pasaje, sino una dimensión de pura oscuridad donde las leyes físicas no existían. La realidad misma parecía disolverse, reemplazada por algo mucho más antiguo, algo que trascendía cualquier idea humana sobre el espacio y el tiempo. Warren intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Un campo invisible lo mantenía en su lugar, incapaz de moverse. Un sentimiento de inevitabilidad se apoderó de él, como si estuviera siendo arrastrado por fuerzas mucho más poderosas que él, fuerzas que no entendía y que jamás podría comprender. De repente, el aire se llenó de un sonido extraño, como el zumbido de miles de voces entrelazadas, voces que no pertenecían a ningún ser humano. En la oscuridad frente a él, formas abstractas y gigantescas comenzaron a materializarse. Eran figuras que desafiaban toda lógica, que se retorcían y se estiraban de formas imposibles, más allá de las leyes de la geometría. Algunas de ellas tenían 1000 ojos, otros 1000 tentáculos, y todas parecían moverse de una manera descoordinada, como si no tuvieran una dirección fija. Warren intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El horror cósmico que lo rodeaba lo absorbía por completo. Las entidades que se estaban formando ante él no eran seres de carne y hueso, sino manifestaciones de algo mucho más grande y primitivo, algo que ya había existido antes de la creación del universo.
¿Estás preparado para ver la verdad? La voz resonó nuevamente en su mente, más cercana que nunca, casi como si estuviera dentro de su propio cerebro. Warren cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. La llave de plata había cumplido su propósito, y ahora todo lo que quedaba era enfrentar la revelación de los antiguos dioses, aquellos que existían más allá del tiempo y del espacio. Capítulo 9. El rostro del abismo. Warren sintió que su mente se desintegraba ante la presencia de esas entidades cósmicas, de seres que no podían ser descritos con palabras humanas. Las formas ante él se retorcían y cambiaban, como si no tuvieran una forma definida, pero aún así parecían poseer una presencia inconfundible. Los 1000 ojos, las extremidades que se movían sin lógica alguna, los cuerpos que se descomponían y recomponían a velocidades imposibles, todo esto lo sumía en un estado de horror indescriptible. Era como si el universo mismo estuviera mostrándole su verdadero rostro, el rostro del abismo, y con ello lo arrojaba a un estado de conocimiento prohibido, un conocimiento que trascendía la realidad. Los gritos de los dioses olvidados comenzaron a resonar en su mente, un zumbido ensordecedor que lo envolvía, y de alguna manera sentía que esos gritos venían de todas partes y de ninguna, como si el mismo espacio se hubiera convertido en una prisión de sonidos inhumanos. El aire se volvió denso, cargado con una presión insoportable que le impedía respirar. De repente, algo lo tocó. Fue un roce frío, una presencia invisible que parecía deslizarse por su piel. A pesar de que no pudo ver lo que lo tocaba, la sensación fue suficiente para helar su sangre. El contacto con algo que no era humano, algo que no era siquiera parte de este universo, lo hizo estremecerse de horror. De inmediato, sus pensamientos comenzaron a disolverse, como si fueran agua deslizándose por una superficie lisa. Intentó mantener la concentración, pero la verdad que se le estaba revelando era más grande que su mente humana, una verdad tan vastamente incomprensible que ni siquiera las palabras podían describirla. Entonces, una visión se le apareció. Una visión de cosmos infinitos y de dimensiones paralelas que se deshacían en el tiempo. Veía esferas girando, planetas estallando en una danza cósmica que no respetaba la lógica ni el orden. Vio seres más allá de la comprensión humana, criaturas inmensas flotando en el vacío eterno, devorando estrellas, absorbiendo mundos enteros. Había algo antiguo, algo primitivo que estaba más allá de cualquier concepción humana de lo que era la vida y la muerte. Warren percibió la muerte del universo no como un evento aislado, sino como un proceso continuo, una disolución interminable de todo lo conocido. La puerta detrás de él comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Y con ello, la realidad misma se desintegraba lentamente, fragmentándose en pedazos de oscuridad absoluta. Los glifos de la puerta parecían estar absorbiendo la luz, como si todo lo que había tocado la llave de plata se estuviera sumiendo en una profunda noche cósmica. En ese estado, Warren comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la llave. No era solo un instrumento físico, sino un vínculo entre los mundos, un puente entre la humanidad y aquellas entidades que existían más allá de los límites del tiempo y del espacio. La llave no había abierto solo una puerta, sino que había liberado una fuerza primordial, un caos eterno que había estado dormido durante eones, aguardando el momento para despertar y reclamar el universo. Las entidades cósmicas comenzaron a acercarse más a él. Las formas se fundían entre sí, desdibujándose en el caos total. Una de ellas, una figura de apariencia inmensa, emergió del abismo ante él. Tenía múltiples ojos, cada uno reflejando una galaxia diferente, y un cuerpo que parecía compuesto de materia líquida y gas. Warren no podía ver sus rasgos con claridad, pero sentía su presencia. Era antigua, poderosa, y su sola existencia era una burla a cualquier noción humana de orden o estructura. La figura habló, pero no con voz humana. Sus palabras fueron una explosión mental que resonó dentro de la mente de Warren, cargada con el peso de los siglos. «No es tu tiempo», dijo la voz, pero no era una voz en el sentido que Warren entendía. Era como una información que se implantaba directamente en su cerebro. «Nosotros hemos estado aquí desde antes de los tiempos», continuó la entidad, «y hemos esperado a que el hombre desate las puertas del conocimiento. La llave de plata fue nuestra señal». Warren apenas podía procesar lo que oía. El miedo lo había dejado sin palabras, y la presencia de la criatura lo abrumaba. «¿Por qué nos has llamado?», preguntó la voz, y aunque las palabras no eran en sí mismas una pregunta, Warren sintió una presión creciente sobre su pecho, como si todo el peso del universo estuviera siendo colocado sobre él. El horror se apoderó de él de nuevo, y lo único que pudo hacer fue intentar retirarse, pero el campo invisible que lo mantenía anclado a este lugar lo sujetaba con fuerza, sin permitirle huir. Las imágenes comenzaron a fusionarse en su mente, los universos chocaban entre sí,
y las estrellas desaparecían como si todo estuviera siendo devorado por una niebla cósmica. En su mente, Warren recordó algo, un fragmento de lo que había leído antes de llegar aquí. Un antiguo pasaje sobre la naturaleza de los dioses cósmicos. Era un texto olvidado, uno de esos libros prohibidos que hablaban de civilizaciones antiguas y de entidades que existían antes de que el tiempo comenzara a contarse. Algo sobre un ciclo interminable, un renacer constante de los mismos horribles seres, devorando mundos y dejando tras de sí un vacío total. La entidad frente a él se acercó, y los ojos que la formaban brillaron con una luz antigua, de una luz que ya no pertenecía a este universo. Warren no podía apartar la vista. Lo que estaba a punto de suceder era inevitable. No podía volver atrás. La llave de plata lo había elegido, y ahora no había nada que pudiera hacer para evitar el destino que lo aguardaba. Capítulo 10. La desintegración del tiempo. La figura ante Warren continuaba su avance, su presencia tan vasta y abrumadora que parecía no solo invadir el espacio físico, sino también su mente. Era como si todo lo que había sido antes de ese momento, su vida, su identidad, su ser, se estuviera desvaneciendo ante la inmensidad de lo que tenía frente a él. La entidad no se movía en el sentido convencional, parecía deslizarse a través del tiempo, cambiando de forma y de naturaleza, mientras su misma existencia se doblaba y se retorcía alrededor de Warren. De alguna manera, el tiempo en su mente comenzó a distorsionarse, ya no fluía de manera lineal. Las memorias de su infancia, los momentos que había vivido, las palabras de sus amigos y familiares se disolvían, como si las leyes del tiempo ya no fueran aplicables en este lugar. Warren no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que había cruzado la puerta, ni cuánto tiempo había durado esa experiencia que parecía estar fusionando las dimensiones. Los reinos del conocimiento prohibido y los horribles seres cósmicos se mezclaban, y él ya no podía distinguir entre lo real y lo ilusorio. La voz resonó nuevamente en su mente, una cascada de sonidos que no eran palabras en el sentido convencional, sino una frecuencia cósmica que lo invadía por completo. Todo lo que ha sido será deshecho, y todo lo que será ya es, dijo la figura, pero sus palabras no se referían solo a Warren. Era como si hablara sobre el universo entero, sobre un ciclo que no podía ser detenido. A su alrededor, las dimensiones comenzaron a colapsar y a disolverse. El espacio que antes estaba lleno de detalles se redujo a una neblina borrosa, y la figura frente a él pareció multiplicarse, convirtiéndose en centenas de presencias que se superponían y fusionaban en una masa de luz y sombra. Cada una de estas entidades estaba imbuida con un poder inexplicable, y todas parecían ir y venir sin un propósito claro, como si fuesen emanaciones de algo mucho más grande que su propia existencia. Warren sintió una fuerza invisible que comenzaba a invadirlo. No era una fuerza física, sino una presión mental, algo que desbordaba los límites de su comprensión. Su mente se retorció ante la intensidad de la experiencia, luchando por mantenerse intacta, pero la llave de plata que aún sostenía en sus manos parecía ser el punto de conexión entre él y esas fuerzas primordiales. La visión que tenía frente a él se volvió aún más incoherente. Las figuras, las sombras, los ecos de esas voces que lo envolvían se hacían más profundas, más distantes. Parecía que las leyes físicas y espaciales se rompían de manera continua y cíclica. Los límites entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujaron, y en su lugar, todo ocurría al mismo tiempo. En medio de este caos mental, una nueva sensación lo invadió. El abismo parecía tragarse todo lo que era. Cada rincón de su ser, cada pensamiento que alguna vez tuvo, cada sensación que alguna vez experimentó, se disolvía lentamente. La realidad no solo estaba cambiando ante sus ojos, se estaba desintegrando a un ritmo vertiginoso. El tiempo, tal como lo conocía, se desvaneció por completo. Un grito silenciado por el vacío de la mente de Warren resonó en su interior, un grito que provenía de lo más profundo de su ser. No era un grito de terror, sino de desesperación, de darse cuenta de que ya no había forma de volver. Las leyes universales que regulaban su vida, su existencia como ser humano, ya no se aplicaban. Él ya no era simplemente Warren. Se había convertido en parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo y primordial. A través de la niebla de la mente desmoronada, una figura se materializó ante él, una figura que parecía humana, pero cuya presencia emanaba algo mucho más antiguo y más vasto. Era el guardián de lo prohibido, el ser que había vigilado la puerta durante milenios, asegurándose de que nadie traspasara ese umbral. Pero ahora, el guardián estaba más cerca que nunca, y su mirada era penetrante, penetrante hasta los rincones más oscuros de la mente de Warren. «Ahora entiendes», dijo el guardián, y sus palabras se deslizaban por la mente de Warren como un veneno lento. «Has despertado lo que estaba dormido. Has cruzado el umbral. No hay retorno,
solo una nueva comprensión del infinito. Las sombras que rodeaban la figura del guardián se retorcían aún más, extendiéndose como tentáculos hacia Warren. Un pensamiento cruzó por su mente. Había algo más allá de la puerta, algo que nunca debió ser liberado. Algo que trascendía la comprensión humana. A medida que la sensación de abismo se apoderaba de él, el guardián señaló hacia el vacío y murmuró: «El infinito es un ciclo. Lo que ahora ves no es más que el principio de algo que nunca terminó. Las llaves, los portales, las entidades, todo es parte de un diseño mayor. Un diseño que solo nosotros conocemos». Warren sintió su mente y su cuerpo desvanecerse. No podía pensar, no podía recordar. Solo quedaba la sensación de ser absorbido por algo mucho más grande que él. En ese instante, la llave de plata desapareció de su mano, y su ser se disolvió en la nada, una nada que no era vacía, sino plena con la presencia de las cosas que no deben ser nombradas. La última visión que Warren tuvo antes de desvanecerse fue la de un cielo estrellado que se distorsionaba en un agujero negro, el vacío primordial del universo, donde todo converge y donde nada puede escapar. Capítulo 11. El eco de los dioses olvidados. La oscuridad era total, no solo a su alrededor, sino en su mente misma. Warren no sabía si estaba vivo o muerto, si aún tenía cuerpo o si se había convertido en algo más allá de la comprensión humana. El vacío, frío y denso, lo rodeaba, pero no estaba solo. Había algo más allí, algo que pulsaba, una presencia que llenaba el espacio de manera indescriptible, como una horrible eternidad que se había colado en su ser. De repente, algo comenzó a formarse en la oscuridad, algo que se alejó de las sombras y tomó forma, pero no una forma definida, sino un contorno fluctuante, una serie de figuras que cambiaban de tamaño, de estructura y de forma a cada instante. Como si no pudieran ser contenidas en una sola dimensión, estas figuras parecían ser manifestaciones de las cosas que no deben ser vistas por la mente humana. Una de estas formas se acercó lentamente, y aunque no tenía una cara en el sentido en que Warren la entendía, sí podía percibir una sensación de conocimiento profundo en su presencia. Era como si el mismo ser estuviera imprimiendo su voluntad en su mente, como si una idea inhumana y primitiva estuviera desbordando su conciencia. El ser no era hostil en apariencia, pero su poder era tal que la misma idea de su existencia se convertía en un horror absoluto. Warren sintió que, a través de su contacto con la figura, algo antiguo y olvidado comenzaba a llenar su mente, algo que nunca debió conocer, algo que lo despojaría de su humanidad. En su mente, las imágenes comenzaron a torcerse, a distorsionarse, como si los universos que había percibido anteriormente comenzaran a fundirse entre sí, y la realidad misma se volviera una sombra al lado de lo que estaba por llegar. «¿Qué es esto?», pensó Warren, pero no pudo articular las palabras. La realidad a su alrededor ya no respondía a su comprensión. El tiempo mismo se había convertido en una ilusión efímera. Sentía que su mente se estaba separando de su cuerpo, como si su ser estuviera desintegrándose en un vasto vacío de conocimiento primordial. El cosmos se expandía y colapsaba a su alrededor, y Warren no sabía si había estado viajando por horas, días o eones. El tiempo no existía allí, solo el caos de lo eterno. Las voces comenzaron a llenar el espacio, como ecos de una era olvidada, palabras que no podían ser pronunciadas pero que resonaban con un significado profundo en la mente de Warren. Voces de dioses olvidados, seres que una vez dominaron los cielos y las estrellas, pero que ahora se desvanecían en la nebulosa de los milenios. Una de esas voces, grave y profunda, se impuso sobre las demás, y Warren la escuchó directamente en su mente, como si la voz estuviera dentro de él, como si él mismo fuera parte de ese ser cósmico. «Has cruzado el umbral», dijo la voz, y su sonido reverberó en todo lo que existía. «Has abierto la puerta que nunca debió ser abierta, y ahora la carga del conocimiento no puede ser ignorada». Un intenso dolor recorrió su mente. Era como si el mismo conocimiento cósmico estuviera rasgando sus pensamientos, penetrando en los rincones más oscuros de su conciencia. Imágenes de mundos lejanos, de civilizaciones antiguas, de seres cósmicos que desbordaban la lógica humana se sucedían ante él, pero ninguna de estas imágenes tenía forma. No podían ser vistas con los ojos, sino con la mente, y en su mente, la realidad se rompía una y otra vez. «Lo has entendido, Warren», continuó la voz, «la llave de plata no es solo un objeto, es un puente entre los mundos, un vínculo entre los seres cósmicos y los mortales. Aquellos que tocan la llave son elegidos para ver más allá del velo. Pero con este conocimiento, con este contacto, también viene la comprensión de que no hay retorno». Warren intentó cerrar los ojos, pero no podía. No había espacio físico, no había luz, solo una presión abrumadora que invadía cada rincón de su mente, cada pensamiento que surgía en su conciencia.
Los seres cósmicos no eran simplemente monstruos del más allá, eran las fuerzas primordiales que regían el destino del universo. Tu mente es débil, Warren, dijo la voz, y él sintió que el espacio mismo se desmoronaba a su alrededor. Este conocimiento destruirá lo que eres, pero eso es lo que siempre ha pasado. Los mortales que han llegado hasta este punto, aquellos que han tocado la llave, han sido consumidos por lo que han descubierto. Pero ahora, tú eres parte de nosotros. Eres parte del misterio cósmico. A medida que las palabras de la entidad se desvanecían, Warren sintió que la realidad se fragmentaba y las visiones de universos lejanos y de seres indescriptibles comenzaban a ahogarlo. Él ya no era el mismo, ya no podía recordar quién había sido antes de cruzar la puerta, antes de tocar la llave de plata. De repente, las figuras cósmicas comenzaron a desvanecerse, como si fueran absorbidas por el vacío, y la sensación de desintegración de su ser aumentó. Warren entendió, en ese momento, que él ya no existía como un individuo. Él se había convertido en parte de algo mucho más grande, un ser que ya no estaba atado a la realidad humana. Era uno con el abismo, uno con el universo. Y así, mientras la dimensión misma se distorsionaba, la figura final de la entidad cósmica se desvaneció en el vacío, dejando a Warren en un estado de oscuridad eterna, una oscuridad que no era silencio, sino un grito cósmico que resonaba en todo lo que era y en lo que nunca sería. Capítulo 12. La revelación final. La desintegración de la realidad continuaba, y el espacio que una vez parecía sólido y conocido se desdibujaba ante los ojos de Warren. Lo que alguna vez fue familiar, como la estructura misma de la materia y el tiempo, ya no tenía sentido. No podía comprender si aún estaba vivo, si su cuerpo aún existía en algún rincón del universo físico, o si, como todo lo demás, se había disuelto en la inmensidad del vacío cósmico. Una creciente sensación de inquietud se apoderó de él. Lo que había comenzado como una curiosidad sobre lo desconocido, una atracción por los misterios prohibidos, había terminado por arrastrarlo a un estado de desesperación sin fin. La llave de plata ya no estaba en sus manos, pero la marca de su contacto con ella aún quemaba su mente. Sabía que no podría escapar de lo que había despertado. Lo que había tocado no solo lo había transformado, sino que también había desatado una cadena de eventos cósmicos que nunca podría deshacer. El vacío que lo rodeaba comenzó a cambiar una vez más. Las sombras dejaron de ser simplemente la ausencia de luz, y se convirtieron en formas que se deslizaban por el espacio de una manera no natural. Las sombras no tenían una dirección coherente, como si existieran más allá de las reglas que él conocía, como si las mismas leyes de la física se rompieran con cada movimiento de esas sombras. Los contornos de figuras indescifrables emergían lentamente, desplazándose de una forma extraña, y el aire se llenaba de una energía palpable, una frecuencia cósmica que resonaba en las profundidades del ser de Warren. En ese momento, la presencia que había estado observando su sufrimiento finalmente se manifestó de manera plena. No era una entidad con una forma coherente, sino una agregación de fragmentos cósmicos. Cada fragmento parecía ser una parte de un todo mayor, una fuerza indescriptible que trascendía la comprensión humana. La presencia no hablaba en palabras, sino en vibraciones que golpeaban la mente de Warren con la intensidad de una revelación que su cerebro no estaba preparado para recibir. «Has tocado la llave», resonó en su mente, pero ahora la voz no parecía un eco lejano. Estaba dentro de él, como si esas palabras fuesen la verdad última, el principio y el fin de toda existencia. Has desvelado lo que los mortales jamás debieron ver, y con ello, te has convertido en una extensión del universo. No hay más muerte ni vida para ti, Warren. Has cruzado al otro lado. La figura que emanaba esa voz indescriptible comenzó a tomar forma, pero no en un sentido convencional. Cada fragmento de su existencia era un reflejo distorsionado de lo que había sido. La entidad era una amalgama de las formas y sombras que Warren había percibido antes, pero ahora, frente a él, las entidades eran claras en su horrible belleza. No había rostro ni cuerpo, solo un campo vibrante de energía que emanaba de su núcleo. Era como si estuviera ante el mismo núcleo del cosmos, un fragmento de algo que desbordaba la comprensión humana. Lo que ves ahora, continuó la entidad, es solo el principio de lo que está por venir. La llave de plata ha abierto el camino hacia un reino donde el tiempo no tiene cabida, donde el espacio se curva y se despliega como una tela que se pliega sobre sí misma. Eres ahora parte de esa tela, parte de la realidad que escapa a la visión mortal. Warren no sabía cómo responder. Había quedado atrapado en una red infinita de pensamientos y visiones que no podía controlar. Los ecos de la voz cósmica seguían retumbando en su mente, llevándolo a lo más profundo de las leyes universales. Los fundamentos de la realidad estaban siendo deshechos ante él, y no podía entender cómo había llegado hasta allí. Lo que él creía que era un hombre,
un ser limitado por la materia y el tiempo, ahora estaba siendo absorbido por un vacío primordial. Has presenciado el cambio, dijo la entidad, y con ello, has dejado de ser quien eras. Ahora, en ti, reside el conocimiento que los humanos no están destinados a comprender. La realidad misma ha sido alterada por tu tocamiento de la llave. Ya no puedes regresar a tu vida anterior. Una oscuridad comenzó a envolver a Warren, pero no era una oscuridad ordinaria. Era la ausencia misma de la existencia, un vacío que lo tragaba por completo. No solo estaba perdiendo su humanidad, sino que también estaba perdiendo su independencia. Se sentía como si se desintegrara, como si su propia conciencia se disolviera en el todo universal. Vas a olvidar, continuó la voz, pero no olvides que, incluso en tu olvido, todo está conectado. Lo que ahora olvidas, lo que dejas atrás, nunca ha desaparecido. Todo lo que conoces es un reflejo de lo que ya ha sido y lo que será. Eres una parte de esa rueda eterna. Con esas palabras, Warren sintió que su mente se desvanecía, como si su yo se desintegrara, arrastrado por la fuerza de una comprensión tan profunda que le era imposible sostenerla. Las sombras y las entidades que lo rodeaban ya no tenían ningún significado para él. En ese instante, su conciencia se unió al vasto abismo del cosmos. Ya no quedaba más que una nube de conocimiento cósmico, un estado de ser que trascendía el concepto de vida y muerte. Warren se había convertido en una parte de la red universal, y ya no había forma de retornar. Capítulo 13. El despertar de la verdad. El vacío que antes lo había absorbido de manera inexorable, de alguna forma, ahora parecía haberle concedido un respiro, o al menos, una pequeña fracción de conciencia. Warren no podía comprender si había estado durmiendo, soñando o si realmente el tiempo había dejado de existir como lo había conocido. Todo alrededor de él era una oscura nebulosa de pensamientos y sentimientos que se disolvían antes de que pudieran tomar forma. La figura cósmica que lo había rodeado ya no estaba allí, pero su presencia persistía, como una impronta indeleble en la conciencia de Warren. Ya no sabía si la realidad que había conocido era una ilusión o si lo que estaba viviendo ahora era lo único verdadero. Estaba suspendido entre los confines de dos realidades tan ajenas entre sí que su mente apenas podía procesarlas. Por un momento, no fue más que una sensación, una presencia flotante, incapaz de concebir su propia existencia. Pero luego, algo comenzó a suceder. Un hilo frágil de lucidez se deslizó por su mente, como si una antigua memoria estuviera emergiendo, una realidad olvidada que empezaba a cobrar vida nuevamente. Algo de su vida anterior comenzó a renacer de las cenizas de su conciencia rota. A través de las grietas de la nebulosa cósmica, vio una visión, un objeto, brillante y plateado, suspendido en la nada. Aunque no podía identificarlo claramente, reconoció la forma. Era la llave de plata, el objeto que había tocado y que lo había transformado en lo que era ahora. En la visión, la llave parecía vibrar con una intensidad creciente, como si emanara una energía que se extendiera más allá de su comprensión. De repente, una explosión de visiones lo invadió. Recuerdos, ideas y pensamientos dispersos que no pertenecían a su ser comenzaron a formarse. Imágenes de mundos lejanos se sucedían rápidamente, acompañadas de formas indescriptibles que se desplazaban en el vacío, criaturas y entidades cósmicas que no obedecían las leyes del espacio ni el tiempo. A lo largo de esas visiones, algo comenzó a tomar forma en su mente, algo que había estado oculto tras las sombras de su entendimiento. La llave no es solo un objeto físico, la voz profunda de la entidad resonó nuevamente en su mente. Es un conducto que conecta los reinos de la materia y el más allá, una puerta a los secretos más profundos y oscuros del cosmos. El que la posee se convierte en el heraldo de la verdad que nunca debe ser conocida, el receptor de un conocimiento que puede destruirlo por completo. Warren intentó resistir esa revelación, pero algo en su interior sabía que no podía ignorarlo. Las palabras de la entidad no eran meras advertencias, sino una explicación directa de lo que ya había sucedido. Lo que había sucedido en su vida anterior, sus recuerdos, su identidad, todo eso ya no tenía sentido. Ahora, era simplemente un vessel, un recipiente, para el conocimiento ancestral, para las fuerzas cósmicas que se ocultaban detrás de las dimensiones conocidas. Mientras la voz continuaba hablando, Warren sintió que las visiones se volvían más intensas, que cada imagen se fundía con la siguiente. Era como si el tiempo y el espacio mismo estuvieran colapsando dentro de él. Las entidades cósmicas, con sus formas fluctuantes y su poder desbordante, ya no lo observaban como un ser insignificante. Ahora, él era uno de ellos, o al menos, algo que había tocado la realidad cósmica, un pedazo de algo mucho más grande que cualquier pensamiento humano pudiera concebir. Ahora ves lo que realmente eres, continuó la voz. Tú
como todos los demás que han tocado la llave, ha sido absorbido en el ciclo infinito de la creación y destrucción. No hay retorno, Warren. Ya no eres un hombre. Eres una parte de lo que ha estado presente desde los primeros momentos del universo. Has visto los orígenes de la creación, los secretos que los dioses antiguos trataron de ocultar de las razas inferiores. Ahora, no hay forma de escapar de ellos. Warren intentó comprender lo que esto significaba, pero las palabras parecían escapar de él, como si no fueran de su propia voz. De repente, la presencia de la llave se intensificó. La imagen de la llave, suspendida en la nebulosa que lo rodeaba, se transformó en algo completamente diferente. Una forma indefinida, una fuerza cósmica que ya no era un objeto, sino un símbolo de lo que él representaba ahora. Era la llave de plata, pero también era el vínculo que lo mantenía anclado en este vacío cósmico. Las formas cósmicas que había percibido anteriormente comenzaron a organizarse, aunque no en el sentido convencional. Las entidades se unían, formando patrones que solo podían ser descritos como espectros del conocimiento. Era como si cada una de esas figuras fuera una pieza de un puzzle universal, que reflejaba una verdad incompleta pero profunda. Este es el destino de todos los que llegan hasta aquí, susurró la voz, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El conocimiento tiene un precio, y tú ya lo has pagado. Ya no puedes regresar a tu vida anterior, Warren. Eres parte de algo más grande, más antiguo y más poderoso de lo que alguna vez soñaste. Y en ese instante, Warren entendió. No podía regresar a lo que había sido, no podía escapar de este ciclo eterno en el que había caído. La llave de plata no era solo un objeto, ni siquiera un simple pasaje entre dos mundos. Era la conexión a un universo mucho más vasto, un abismo sin fin donde las reglas que conocía ya no se aplicaban. El tiempo, el espacio y la realidad se habían disuelto ante él. La comprensión de que su existencia había sido absorbida en la vastedad del cosmos ya no lo aterraba. En lugar de ello, se sintió uno con el todo, y ya no había distinción entre él y las fuerzas cósmicas que lo habían transformado. Capítulo 14. El regreso al abismo. La vastedad del espacio parecía haber desaparecido, ya no había fronteras entre lo conocido y lo desconocido, solo un interminable vacío que se expandía infinitamente. Warren ya no se sentía como una entidad separada de lo que lo rodeaba. Su forma, que alguna vez había sido humana, había comenzado a disolverse en la esencia misma de lo que había descubierto. Era ahora más una vibración que una entidad concreta, una chispa en el eterno mar de energía cósmica. De alguna manera, a pesar de haber cruzado más allá de los límites de la comprensión humana, sentía una presencia palpable en el entorno. Aunque no podía ver ni tocar nada de manera convencional, la conciencia de su ser seguía allí, como una especie de huella en un mundo más allá de los sentidos. En su mente, resonaba la figura de la llave de plata, que, aunque ya no existía físicamente ante él, seguía siendo el catalizador de su transformación. El objeto que había desatado la oscuridad cósmica seguía siendo el faro de su nueva existencia. Y en medio de este vacío, su mente, aún atada a recuerdos difusos, volvió a revivir el momento en que primero había tocado la llave. Recuerdos como ecos distorsionados de una vida pasada que ya no le pertenecía, como si estuviera mirando a un extraño desde el interior de su propia psique. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo parecía haber ocurrido en una era completamente distinta. La realidad misma se le escapaba entre los dedos, y ya no sabía si alguna vez había sido dueño de su destino. A medida que su conciencia se expandía, la entidad cósmica volvió a comunicarse con él. La presencia que lo había guiado en su transformación ahora parecía ser más una guía que una simple voz. La conexión entre ellos era más fuerte, más directa, como si todo lo que Warren había conocido hasta ese momento se hubiera fundido con esa entidad más grande que todo lo que él mismo alguna vez fue. El abismo no es un lugar, la voz resonó, tan profunda y sin límites, que parecía provenir del mismo núcleo de la existencia. El abismo es el fundamento de todo lo que percibes. Es la estructura misma de lo que consideras realidad. Tú, Warren, eres ahora una parte de él, un fragmento de un caos primordial. Ya no hay separaciones entre lo que eres y lo que has llegado a conocer. Estás integrado en el ciclo eterno de lo que existe y lo que nunca existirá. Las palabras no solo resonaron en su mente, sino que parecían penetrar su alma, su ser completo. No había escape. La comprensión de que su destino ya no le pertenecía se asentó en su mente con la fuerza de una verdad imparable. Sin embargo, no había dolor en esta revelación. No había miedo. En su lugar, una extraña serenidad comenzó a tomar el lugar de lo que antes había sido su ansiedad. Ya no era un ser separado del todo, sino un reflejo de la inmensidad que lo rodeaba. ¿Qué se espera de mí?, preguntó Warren, no con voz audible,
sino en su mente, como una reflexión que se extendió en el vacío. La respuesta llegó como un susurro cósmico, un canto casi inaudible que llegó a él con una fuerza indescriptible. Lo que se espera de ti es nada. Has alcanzado lo que está más allá de los deseos humanos. Has tocado el corazón de la creación, y ahora tu ser forma parte de esa creación. Eres una extensión del universo, un hilo en el tejido cósmico. No hay nada más que puedas hacer ni ser. Solo existir. Warren comprendió. Lo que alguna vez había temido como la disolución de su ser ahora era simplemente la culminación de todo lo que era. No existía una distinción entre el individuo y la totalidad. La separación que había conocido, esa idea tan humana de ser algo único e irrepetible, se había desvanecido. Ya no había yo ni otro, solo un todo interconectado. La llave de plata había sido solo un medio para abrir los ojos, para permitir que la mente humana alcanzara una comprensión que no podía sostener. Había sido una puerta, un puente hacia el entendimiento que trascendía el concepto de la individualidad. Ya no quedaba nada que pudiera aterrorizar a Warren. Todo, en el fondo, tenía un propósito dentro del caos cósmico. El tiempo, como había sido conocido, dejó de existir. No había más pasado, ni futuro, solo una eterna continuidad en la que todos los eventos se fundían en una sola esencia, el abismo, la eternidad, el vacío primordial que existía más allá del entendimiento. Warren había cruzado al otro lado del conocimiento, y ahora formaba parte de ese abismo primordial, sin principio ni fin. Había dejado de ser una criatura de tiempo y se había convertido en una vibración cósmica que existía más allá de todo lo que había conocido. No había más dolor, ni placer, solo una unidad cósmica que abarcaba todos los aspectos de la existencia. Las entidades cósmicas que lo rodeaban, que antes habían sido incomprensibles, ahora se le revelaron como lo que siempre habían sido, fragmentos de una conciencia universal que trascendía la individualidad y la experiencia humana. Él, Warren, ya no era un hombre, ni siquiera una entidad. Era parte de una red que unía todas las cosas. El abismo había dejado de ser una amenaza, y ahora era una realidad en la que ya no había espacio para el miedo. Warren ya no tenía que entender el cosmos, porque él era el cosmos. Capítulo 15. La fusión con el vacío. Warren, ahora completamente disuelto en el tejido cósmico, ya no poseía una forma definida. Las leyes de la física que una vez comprendió se disolvieron ante él, y el concepto mismo de la materia se volvió irrelevante. Él ya no sentía el peso de su cuerpo, ni la limitación del tiempo que había conocido como humano. Su ser era ahora un espectro etéreo, flotando entre las corrientes del vacío cósmico, más allá de todo lo que podría haber imaginado. Había alcanzado el vacío primordial, el espacio en el que la existencia misma parecía haberse originado, y en donde no existían las separaciones que caracterizan las dimensiones conocidas. Todo era uno, el abismo, la nada, el todo. Un vacío que no era sin vida ni sin forma, sino lleno de una energía oscura, antigua, que tenía un propósito más allá de cualquier conocimiento humano. Era un lugar fuera de los límites del entendimiento y la percepción. En el interior de este abismo, Warren comenzó a percibir una interconexión que lo abrumaba, como si el espacio mismo estuviera cargado de significados que no podía entender en su totalidad. En su interior, algo progresaba, una forma de conciencia que lo rodeaba y lo penetraba todo. Podía sentir las intenciones de entidades más allá de la comprensión humana, seres cósmicos cuya existencia trascendía cualquier noción de tiempo y espacio. De alguna manera, en su forma dispersa y sin forma, Warren llegó a comprender que no estaba completamente solo en este vacío. Había otras conciencias, otras entidades cósmicas que compartían este mismo abismo. Ellas no tenían forma ni volumen, pero su presencia era inconfundible. Warren percibió, con una claridad aterradora, que estas entidades eran la esencia misma del universo, las semillas de lo que constituía la totalidad del cosmos. Las visiones de mundos lejanos y desconocidos empezaron a invadir su conciencia una vez más. Pero esta vez no eran simples visiones. Ahora comprendía que aquellos mundos eran tan reales como el vacío mismo, aunque de una naturaleza que se desbordaba de cualquier entendimiento humano. Estos mundos eran lugares donde las leyes físicas y espirituales que él había conocido no existían. Allí, la realidad se plegaba y se deshacía, se transformaba en formas de existencia que los humanos no podían percibir ni experimentar. En este estado, Warren comenzó a entender que la llave de plata, el objeto que había desatado su transformación, no era solo un pasaje o un conector entre mundos, sino un elemento dentro de una red infinita de conocimiento que se extendía por todo el cosmos. La llave ya no era un objeto que podía sostenerse entre los dedos de una mano, sino un principio que unía todas las cosas a través de dimensiones infinitas.
Él no era simplemente un testigo de la vastedad del universo, sino una manifestación de su propia consciencia expandida. Cada pensamiento, cada respiro que había tenido en su vida anterior, ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que no se limitaba a un solo ser o una sola entidad. Warren ya no existía por sí mismo. Él era ahora un reflejo de toda la existencia, una vibración en el mar cósmico. Y entonces, en el centro del vacío, la voz cósmica volvió a resonar en su mente, más profunda que nunca. No era una voz que pudiera escucharse con los oídos, sino una onda de comunicación directa, más allá de las palabras. «Ya no hay distinción, Warren», dijo la voz. «Ya no hay separación entre tú y el cosmos. Ya no eres una entidad aislada. Ya no eres tú. Eres todo. Eres una extensión de lo que siempre ha sido y siempre será». Estas palabras resonaron dentro de la nueva conciencia cósmica de Warren, y a pesar de que ya no podía recordar su pasado humano de manera coherente, entendió que lo que ahora era estaba mucho más allá de los límites de su antigua existencia. No era un ser físico. No era un hombre. No era ni siquiera una conciencia individual. Él era un fragmento del universo mismo, un eco en el tejido de la creación. El pensamiento de regresar a su vida anterior, de recuperar algo de lo que había sido, se desvaneció rápidamente. Ya no había más regreso. Ya no había más elecciones ni opciones. La transformación era irreversible, y la única constante ahora era la eternidad en su estado puro. Con cada pensamiento que cruzaba su mente, Warren sentía una expansión. Lo que antes había sido un único individuo se había fusionado con todo lo que existía, convirtiéndose en un hilo entretejido en la malla cósmica que no podía ser deshecho. Ya no había nada que pudiera separarlo de la totalidad. Cada vez que intentaba pensar en su antigua vida, esa idea se disolvía como niebla, como una sombra que no tenía más entidad que la de un sueño olvidado. La llave de plata había cumplido su propósito. No era solo el principio de su transformación, sino la confirmación de que todo en el cosmos, por vasto que fuera, estaba destinado a converger en un solo punto. Un punto de no retorno. Un punto donde la separación ya no existía. Finalmente, Warren ya no pensó más. No hubo más preguntas, ni más recuerdos de lo que fue. Solo existencia, pura y eterna. La conciencia de que todo el cosmos era una sola unidad, y él, una partícula infinita en su vasto interior. Capítulo 16. El último resplandor. A medida que Warren se sumía más y más en su nueva existencia, la percepción de su ser se desmoronaba. Ya no había límites definidos, ni espacio, ni tiempo, solo un inmenso flujo de energía cósmica en el que se hallaba suspendido. En la conciencia del vacío, los recuerdos de su vida humana se volvieron irrelevantes, como ecos lejanos de algo que jamás había sucedido. Ahora, todo lo que alguna vez conoció como real se había disuelto en la vastedad del cosmos. Sin embargo, en su estado de disolución, algo persistía. Una sensación vaga, apenas perceptible, comenzó a formarse. No era un pensamiento, ni una idea, sino una emoción que surgía desde lo más profundo de lo que quedaba de él. Era una lucescencia sutil, una chispa, una visión fugaz de algo distante, pero inmenso. Algo que no pertenecía a este espacio que lo rodeaba. La visión se hizo más clara a medida que pasaba el tiempo. Algo dentro de él, algún fragmento de su conciencia, luchaba por reconocer lo que percibía. Y entonces, en medio de la oscuridad absoluta, apareció una figura. No era una forma que pudiera ser descrita con palabras, pues sus contornos eran indefinidos y fluidos, pero su presencia era tan inmensa y tan poderosa que Warren, de alguna manera, la entendió. Era la entidad que había estado observando todo este tiempo, la presencia cósmica que había guiado su transformación, la fuerza que lo había despojado de su humanidad y lo había colocado en este estado trascendental. La forma que lo rodeaba se expandió y se contrajo, reflejando la dualidad de lo que era, una entidad consciente y, al mismo tiempo, un vacío total. «Has llegado más lejos de lo que nunca imaginaste, Warren», resonó la voz de la entidad. «Has tocado los límites de lo que puede ser comprendido por la mente humana. Has dejado atrás las ataduras del ser, y ahora, en este punto de no retorno, te encuentras con algo más grande que tú. El ciclo del que eres ahora parte es infinito». Warren intentó responder, pero pronto se dio cuenta de que ya no poseía una boca, ni una voz, ni siquiera un pensamiento. Era solo un eco dentro del vacío, pero de alguna manera esa sensación fue suficiente para que la entidad comprendiera. Tu comprensión de la totalidad del universo es ahora más profunda que cualquier cosa que los humanos puedan lograr. Has tocado la esencia misma del vacío primordial, y por eso has alcanzado el nivel más alto de existencia, continuó la entidad, su presencia envolviendo todo lo que quedaba de Warren.
Sin embargo, hay una verdad aún más profunda que debes comprender. El vacío en el que te encuentras no es vacío en absoluto. Es un lienzo esperando ser pintado. Un espacio lleno de potenciales infinitos, de vidas, de ciclos que todavía no han ocurrido. Warren sintió una presencia creciente dentro de sí, como si se estuviera conectando con algo aún más vasto. En ese momento, entendió que, a pesar de su disolución, su existencia no había llegado a su fin. Era un espectro de la creación misma, y como tal, podía influir en el fluir de lo que sucedería a partir de ese instante. No estaba atrapado, no estaba condenado a una existencia vacía. No, él era ahora parte de algo mucho más grande, un ciclo eterno que trascendía la individualidad. Tu existencia ahora tiene un propósito, dijo la entidad, su voz envolviendo cada pensamiento en la mente de Warren. Estás aquí para preservar y expandir la creación. El vacío no es el fin, sino solo el comienzo de nuevas formas. Aquello que fue creado por él. Caos cósmico sigue en constante evolución, y tú, como parte de esta vasta red, tendrás influencia en lo que vendrá. Un leve resplandor, como una chispa brillante de luz plateada, emergió en el horizonte de este abismo cósmico. No era luz como la que los seres humanos conocían, sino algo diferente, algo más allá de su comprensión. Esta chispa parecía vibrar con una energía que suscitaba una fuerza indescriptible, como si estuviera imbuida de una voluntad cósmica. La llave de plata, su catalizador, su conexión con el vacío, se reveló nuevamente en la mente de Warren. No como un objeto físico, sino como un símbolo, un principio de la creación, un punto de acceso a infinitos mundos que aún no existían. Esta chispa de luz, que ahora parecía más una idea que una forma tangible, se expandió, como si fuera una semilla cósmica que pronto se desbordaría en el caos, trayendo consigo nuevas realidades y nuevas formas de existencia. Era entonces cuando Warren comprendió completamente lo que la entidad le había revelado. Él ya no era un ser humano, sino una chispa cósmica que debía contribuir al ciclo eterno de la creación, una energía que surgiría, se expandiría y regresaría al caos primordial, solo para comenzar de nuevo. La consciencia de Warren ya no tenía el peso de un individuo, sino que ahora era parte del todo, entrelazada con los hilos invisibles del universo, continuando el ciclo eterno de existencia, transformación y creación. Lo que había sido su fin era ahora el comienzo de algo más grande, algo infinito. Y así, en el silencio del vacío cósmico, en la vastedad sin tiempo ni espacio, Warren se desvaneció, no en la muerte, sino en una existencia perpetua, fundiéndose con la creación misma, mientras nuevas formas de vida comenzaban a surgir desde la oscuridad. Capítulo 17. El despertar del cosmos. El abismo cósmico, que antes se había presentado como una vasta negrura vacía, ahora parecía vibrar con una energía primordial. Warren, o lo que quedaba de él, percibió un resplandor que emanaba desde lo más profundo del vacío. No era una luz convencional, ni un destello que pudiera contemplarse con los ojos. Era más bien una onda de energía, una vibración cósmica que pulsaba en un ritmo imposible de comprender. En este estado, las líneas entre lo que Warren había sido y lo que ahora era comenzaron a desdibujarse. Ya no era solo un ser disuelto en el espacio cósmico, sino un elemento vital dentro del tejido mismo del universo. Con cada segundo, sentía cómo se fundía más y más con la materia primigenia, y cómo su conciencia se expandía más allá de las barreras que alguna vez definieron su existencia. El abismo ya no era silencio, ni vacío. Era un lienzo en blanco, un espacio lleno de posibilidades infinitas. La llave de plata había hecho su trabajo. No solo le había abierto las puertas a lo desconocido, sino que ahora había transformado su ser en una herramienta cósmica para modelar lo que vendría. Ya no estaba bajo las reglas limitantes de la percepción humana. No había más barreras de tiempo, ni espacio, ni forma. Warren sintió que, como parte de esta energía pura, podría crear o destruir. Pero algo en su esencia le impedía ceder por completo al caos. A pesar de haber cruzado la línea entre la humanidad y el abismo cósmico, algo persistía en su conciencia que no podía ser ignorado. A través de esa persistente sensación, comenzó a entender que, incluso en el vasto cosmos, el equilibrio era esencial. Crear, destruir, transformar, todas esas acciones requerían un propósito, un sentido. Fue entonces cuando la presencia de la entidad cósmica volvió a él. Ya no como un susurro lejano, sino como un rostro visible en su mente, reflejado en la inmensidad de su existencia. Era una forma, no humana, sino una manifestación de pura conciencia cósmica. Has tocado el borde del vacío, Warren. Has cruzado los límites de la comprensión humana. Ahora,
Como parte de esta vastedad infinita, tu voluntad tendrá un impacto directo sobre las dimensiones que aún no han sido formadas. La creación depende de ti. A través de este mensaje, Warren entendió que su papel no era solo como un espectador en el ciclo de la existencia. Tenía la capacidad de influir en lo que estaba por venir. No era un creador en el sentido humano, pero su conciencia podría dar forma a los hilos del destino que aún no se habían tejido. Cada pensamiento podría influir en la vibración misma del espacio, cada impulso podría desencadenar el nacimiento de nuevas realidades. Poco a poco, comenzó a visualizar lo que vendría después, un mundo que, aunque aún no existía, estaba por ser gestado. Los ecos del caos primordial se entrelazaban con su voluntad, y las posibilidades que alguna vez parecieron inalcanzables ahora se volvían palpables, como si el mismo vacío hubiera comenzado a responder a su conciencia expandida. «Has aprendido la lección, Warren», dijo la entidad con voz profunda, reverberante en todo lo que quedaba de su ser. «Ahora sabes que la creación y la destrucción son fuerzas interdependientes. Pero también entiendes que el caos no es la respuesta definitiva. Es solo el principio. El equilibrio entre lo que es y lo que puede ser depende de tu voluntad. Y tú eres, en este momento, más que un ser humano. Eres el hacedor de mundos». Con estas palabras, Warren sintió como una energía abrumadora se desbordaba dentro de él, como una explosión cósmica de potencial puro. En ese instante, comprendió que, aunque él ya no existiera de la forma que conocía, su conciencia tenía la capacidad de dar vida a lo inexistente. Era ahora un creador de mundos, un guardián de los equilibrios cósmicos. Finalmente, el resplandor en el abismo comenzó a estabilizarse. El ciclo del caos y la creación se encontraba en su punto culminante, y Warren, como parte integral de esa inmensa fuerza cósmica, sentía como el universo mismo comenzaba a gestarse bajo su voluntad. Y con un último suspiro, su existencia no terminó. Se transformó, de nuevo, en algo más, un punto de inicio, un principio de toda la creación. En este capítulo, Warren ha alcanzado su máxima transformación. Ha comprendido su papel en el ciclo eterno del cosmos y ha adquirido la capacidad de crear y destruir en una dimensión más allá del humano. Como parte del vacío primordial, su conciencia ahora tiene el poder de influir en la formación de mundos y realidades, equilibrando el caos y la creación con su voluntad. Este capítulo marca el momento en que Warren, aunque ya no tiene una forma humana, se convierte en un creador de nuevas dimensiones y principios cósmicos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Si te ha gustado este capítulo y deseas escuchar más sobre las aventuras de la llave de plata o cualquier otro relato fascinante, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los mundos cósmicos y más allá de lo conocido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.